Es supremamente importante entender el trasfondo de un texto de la Torá que nos indica y que nos lleva a algo tan preciado como es la kedusha o la santidad y tan importante como es la obediencia. Hoy vamos a mirar por qué en Primera de Pedro 1:16 el Padre le coloca a Pedro decirle a un pueblo, a una congregación en general, que sean kadosh, que sean apartados, que sean puros y que sean limpios, simplemente porque el Padre es limpio, puro y apartado y ha llamado a sus hijos a que sean de esta misma manera. Primero que todo les voy a pedir encarecidamente que se suscriban a nuestro canal, que por favor le den like allí al video y que también le den a la campanita para que les recuerde cada vez que nosotros estamos subiendo un video que es de vital importancia para el crecimiento espiritual de todos. Así que por favor comparta y suscríbase a nuestro canal. Dice Primera de Pedro 1:16, en esta versión por lo menos lo tengo acá, porque está escrito, dice, seréis santos o seréis kadosh porque yo soy kadosh, ¿sí? Pedro está recordándole a un pueblo la importancia de ser completamente apartado, limpio y puro por el solo hecho, óigame bien, que es de vital importancia, esto que les voy a decir, el solo hecho de que nosotros, en el momento en que decidimos caminar con el Adón Yeshua, nos hacemos sus hijos, nos hacemos parte importante de ese núcleo, empezamos a ser nosotros llamados a un concepto que se llama Kedushá o santidad, que le llamábamos anteriormente. Esto nos lleva a que podamos entender de alguna manera que el Padre nos tiene a nosotros tan en buen concepto que como nos llama hijos, nos está pidiendo ser apartados. Aquí Pedro está citando lo que dice Levítico 11, Levítico 11:44, que por favor vayamos a mirarlo allí en su Torá, Levítico 11:44, que dice de la siguiente manera: porque yo soy Yahweh vuestro Eloj, te está diciendo la palabra. Yo soy Yahweh vuestro Eloj. Vosotros, por tanto, seréis santificados o seréis kadoshim o santos, porque yo soy kadosh, dice la palabra. Así que no os contaminéis con ningún reptil que se arrastra sobre la tierra, dice la palabra acá. Aquí la palabra kadosh significa apartado, significa separado, significa distinto, significa especial, significa reservado. Ese es el concepto de la palabra Kedushá, que va ligado a la santidad, o la palabra Kadosh, que hace mención a lo santo, a lo puro. Pero la raíz, entendiendo, si nosotros miramos el concepto bien de la palabra desde el concepto grecorromano, la palabra santidad, pues nos lleva a la idolatría, ¿sí? A la idolatría católica, a la idolatría de estos muñecos, o no sé cómo llamarle, ídolos de yeso, de madera, que están en este concepto religioso. Ahora, cuando el Padre nos dice que nosotros que nos separemos de inmundicia, que nos separemos de contaminación, nos está llamando a ser completamente kadosh. Y aquí hay un concepto bien especial, porque el Padre le está diciendo: porque yo soy Yahweh vuestro Eloj, vosotros por tanto seréis santificados, seréis santos porque yo soy santo. Yo repito la palabra para que me entiendan el concepto. Así que no os contaminéis con ningún reptil que se arrastra sobre la tierra. Entonces Pedro, allí cuando estaba con sus discípulos, lo que dice es: hey, Yahweh en el tiempo del Levítico le dijo a su pueblo desde el principio, les hizo un llamado, pero un llamado porque tenían los hijos escogidos, seleccionados, preseleccionados,
apartados para Él, y les da una pequeña instrucción que a la larga nos lleva a hacer lo que les acabo de nombrar: apartado, puro, separado, especial, reservado. La palabra Kedushá no está ligada tanto al concepto de moralidad o a los temas sexuales como tal, sino también que está mostrando todo el concepto de dedicación, todo el concepto de dedicación. Y cuando a usted le hablan de dedicación, le están hablando de tiempo, ¿verdad? Le están hablando de un esquema o de un proceso que va a demandar o que va a devengar tiempo. Y el tiempo es un bien preciado que tenemos nosotros, que se nos vuelve a favor o se nos vuelve en contra de acuerdo a cada una de las condiciones o situaciones que nosotros mismos tengamos o hagamos para con el Padre. Aquí yo tengo un apunte que dice: el tiempo me llevará a la oración. Ojo que yo estoy hablando de ser un instruido hijo de Yahweh, ya con el concepto de hijo natural de Yahweh. Y me lleva el tiempo a pensar en la oración, en el estudio de la palabra, ¿cierto? O sea, la lectura, en el comportamiento, en el testimonio, en la bondad y en la justicia. Todo eso me lleva a mí a pensar y a entender que el Padre, sí, por la sola bondad que Él entrega para nosotros sus hijos, nos está diciendo: hey, recuerden. Ese concepto de recordar debe estar muy ligado a nosotros desde nuestra vida, desde nuestro testimonio, y por eso es tan importante que los hombres, digamos que uno de los hombres que tienen cierta condición, o la condición no, que tienen un llamado a ser cabeza y a ser cohen o sacerdote de su hogar o de su congregación o de su quejilá como tal. Es tan importante porque cuando tenemos los tzitzit, ¿cierto? Cuando usamos los tzitzit, es un constante recordatorio de lo que nosotros tenemos que hacer, de lo que nosotros debemos hacer en nuestro abacado Yahweh. Y lo bonito de este proceso es que cuando lo entendemos de esa manera, vamos a generar obediencia. Ahí mismo en el libro de Levítico 19, en el 2, le dice el Adón a todo el pueblo, le dice: habla a toda la asamblea de los hijos de Israel, a todos los hijos de Israel, y diles: sed kadosh, porque yo, Yahweh, el Elohim de la tierra, soy kadosh. ¿Sí? Él está diciéndole: venga, el concepto de recordar, el concepto de aplicar, el concepto de enfocarnos en Yahweh, nos lleva a vivir en obediencia, nos lleva a vivir en Kedushá, que es lo que nosotros queremos hacer. Es entender que cuando Pedro le está recordando al pueblo, que el pueblo tenía esa necesidad, y Pedro lo que le estaba diciendo es: venga, recuerde que el Padre le dijo al pueblo de Israel: sean kadosh, sean apartados. Ahora yo vengo a reforzar ese concepto que se dio en el tiempo del pueblo de Israel, en su dominio del imperio grecorromano, de Roma como tal, sobre el pueblo de Israel, y aún en la libertad, porque ya fue ese éxodo, ya fue esa salida. Le dice: venga, sean apartados, sean especiales, sean reservados para Yahweh, simplemente porque yo los escogí como hijos míos, y en ese mismo amor y en esa misma bondad yo les pido que sean esto. Entonces, el tiempo nos lleva a pensar en que tenemos que orar, en que tenemos que leer la palabra, en que tenemos que ser bondadosos, en que tenemos que ser completamente justos. Recuérdelo, porque es algo que usted, mi hermano, debe tener en su vida, porque usted es un elegido, un seleccionado y un escogido de nuestro Abba Yahweh para
lograr primero en su vida la salvación, la tan anhelada salvación, ¿cierto? Que es tan difícil por todo lo que estamos viviendo y tan complicado. Por eso el Padre da esta instrucción y llega a tiempo en medio de esta instrucción. Segundo, porque debemos contarle a los demás que el tiempo se acaba, que necesitamos acelerar una vida íntegra con el Padre Yahweh y estar conectados con Él en todo concepto y en todo momento trabajarlo y hacerlo para Él. Todo esto que les hablo aquí del tiempo y de la oración, la palabra, desde la bondad, desde la justicia, desde la lectura, nos lleva a que nosotros tenemos que ser esforzados. Esfuerzo es el otro concepto. Nosotros no somos perfectos, ni vamos a alcanzar la perfección. Perfecto solamente hay uno. Pero cuando nosotros realmente tenemos por vida esa instrucción del Padre en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, en lo que encierra nuestra vida, nuestra esencia como tal, teniendo estos pilares bien definidos, vamos a entender que el Padre lo que nos hace es que nos está recordando, nos está entregando bondad. Entonces, el Padre nos dice acá, después de la oración, el estudio, todo eso genera un esfuerzo para poder hacerlo, y el esfuerzo está ligado a tres conceptos que yo acabo de apuntar acá para que lo podamos leer. Es la permanencia, la perseverancia y el insistir, que están ligados casi a lo mismo, pero que tienen un modelo o un concepto de ser completamente resilientes, de ser esforzados, de ser comprometidos con lo que el Padre hace en cada uno de nosotros y nos lleva a verlo de esa manera. Ese esfuerzo está sometido en estos tres conceptos, que es la permanencia, la perseverancia y el insistir. No se le olvide esto porque son conceptos que nos ayudan a nosotros a buscar ese proceso de una vida kadosh y dedicada delante de nuestro Padre Yahweh, que seguro nos va a ayudar a alcanzar un nivel de perfección, no al 100%, sino un nivel un poco más elevado, ¿cierto? Y que nos va a dejar en constante crecimiento para poder seguir y ser lo que queremos ser en el Abacados. Hay otra cita que yo quiero que la leamos en el libro de Hechos 13, ¿sí? Váyase ahí a la Torá, el libro de los Hechos, capítulo 13, ¿sí? El verso 22 dice de la siguiente manera: y después de ponerlo, les levantó a David como rey, de quien dio también testimonio, diciendo: hallé a David, el de Isaí, un varón conforme a mi corazón, el cual hará todos mis deseos. Aquí el Padre está diciendo, dice la palabra, he hallado, lo encontré, lo seleccioné. A esas personas que el Padre selecciona o preselecciona o escoge o halla, les da la bienaventuranza de ser llamados hijos suyos, y por eso les está diciendo que sean apartados de toda inmundicia y de todo pecado. Porque acá hay algo muy bonito que expresa la palabra y lo está diciendo al finalizar, y está diciendo acá, el cual hará todos mis deseos. Y es que cuando seleccionaron a David, ya el Padre sabía que era un hombre conforme al corazón de él y que iba a cumplir los mandatos o los misbot que él mismo iba a establecer en un pueblo que estaba totalmente desordenado, en un pueblo que estaba haciendo lo que se le diera la bendita, y que ahí de la misma manera el Padre debía llegar con un orden, y ese orden en su momento se llamó David, un rey que puso en un pueblo desordenado y avistando otras condiciones o otras cosas que no eran lo suficientemente buenas para alcanzar bondad, o rajén, o la palabra que con muchos conocen que es misericordia, que yo no la uso, ¿cierto? De Yahweh. Entonces, les cito esta parte del Brit Hadashah, porque demuestra cómo el Padre selecciona a aquellos que van a ser Kadoshim, selecciona a aquellos que van a ser justos y los selecciona para un llamado
completo, para un momento de trabajo para Él, porque al fin y al cabo dice, usted va a hacer lo que yo quiera, dice el Padre Yahweh. Hay otro en Primera de Samuel, váyase conmigo, hay el primer libro de Samuel, 13:14, capítulo 13, verso 14, que también habla de David, y es el concepto que yo les acabo de decir, de que le está hablando a un pueblo que está completamente desordenado. Dice, pero ahora tu reinado no será duradero. Yahweh ha buscado para sí un hombre según su corazón, al cual Yahweh ha designado como caudillo sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que Yahweh te ordenó. Aquí le está diciendo a un pueblo completamente resabiado, completamente disperso de la palabra, completamente aislado de lo que tiene que ver con Yahweh, le está diciendo, hey, les voy a poner una versión dice un príncipe, otra versión dice un rey, les voy a poner un rey que definitivamente les va a ayudar a sentar cabeza y los va a guiar por el camino y por la senda que tiene que ser, ¿sí? En este momento, el concepto de David se aplica a nosotros desde que nosotros somos los seleccionados, los hallados por Yahweh, los encontrados que fueron llamados a ser apartados especiales, ¿cierto? Escogido, decía acá el apunte, para ser completamente distinto y separado o reservado. Ahí encontramos cuán grande es el amor de Yahweh, cuán potente es el amor de Yahweh, cuán hermoso y cuán bondadoso es el amor del Padre, que nos dice, venga, los selecciono a ustedes, pero cumplan en una condición. Todo ese proceso, el dedicar un tiempo, el ser esforzados adicional, nos lleva a que el Padre nos ame con gran amor, nos seleccione como a David y nos diga, yo lo he escogido, yo te he escogido. Yo no sé en qué momento usted puede estar viendo este video, pero lo que sí es que este es el momento exacto, porque el tiempo de Yahweh es perfecto. Este es el momento exacto en que el Padre le está diciendo, yo te seleccioné porque creí en ti, porque te vi responsable, honorable, respetuoso y porque vi condiciones en ti para ser mi hijo, para ser propiamente mi hijo. Y eso me lleva a pensar y a recordar que la palabra dice, no todo el que me dice Adón, Adón o Señor, Señor entrará en el reino. No todo, porque no todo el mundo hace la voluntad como se le dijo a David en su momento. Yo te seleccioné porque tú vas a hacer mi voluntad. Ahora el Padre está diciendo, cuando nos encuentra, cuando nos halla, cuando venimos con ese primer amor, el Padre nos está diciendo, yo te selecciono porque tú vas a hacer mi voluntad. Entonces queda por fuera ese proceso de que no vamos a alcanzar esa bondad de Yahweh aun cuando venga la salvación, y queda descontextualizado, por lo menos para nosotros, el que digan que no todo el que me dice Adón, Adón o Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, por la sencilla razón de que estamos nosotros seleccionados. Ahora, la invitación queda para que usted piense si realmente usted está haciendo la voluntad del Padre o no, si usted está haciendo lo que el Padre le ha indicado que haga, si usted está haciendo lo que Yahweh en su divino amor, en su forma de hablarnos a nosotros, que es tan clara y es tan evidente, estamos cumpliendo con ese efecto y estamos siendo justos, bondadosos, buenos y aparte de eso, apartados, dando un buen testimonio, comprometidos con la palabra, con la intimidad con el Padre. Eso es un llamado. Y Pedro en su momento se lo estaba diciendo a todas las personas que estaban con él. Hoy Yahweh nos lo está diciendo a nosotros. Les recuerdo, mis amados, que el Padre es Kadosh y como nosotros somos hijos apartados, debemos ser Kadosh. Ese es el concepto más precioso, más íntegro y más normal de cuando nosotros somos o nos llamamos hijos de Yahweh, dentro de esa perfección que al fin y al cabo nosotros no vamos a alcanzar, pero que si andamos con el perfecto y que tenemos que aplicar a nuestra vida. Así que ahí le queda el llamado, ahí le queda en la conciencia para que pensemos un poco si estamos haciendo las cosas conforme a la perfecta y preciosa voluntad de nuestro abacado Yahweh. Cuando ya decidimos caminar con Él,
vienen muchas cosas buenas, nobles, grandes con nuestro abacados y sencillamente vamos a recibir esos premios tan anhelados que venimos pidiendo por tanto tiempo y que se llaman favores, bondad, milagros o lo que usted quiera dentro de la relación que usted está haciendo con o que tiene con el abacado Yahweh. Habacuc dice que el milagro demora, pero no demora. Así que eso es un llamado para que nosotros seamos tan íntegros, tan cadosos, tan aportados como la palabra lo está declarando, que nosotros podamos evaluarnos a nosotros mismos y entender cómo es este proceso y qué tenemos que seguir haciendo con nuestro abacado Yahweh. Por favor, nuevamente, suscríbase al canal, comparta estos videos, nos ayudan mucho a nosotros a crecer y le ayuda a más personas para que desde el concepto espiritual puedan ser instruidos de alguna manera. Compártalo, suscríbase, dele a la campanita ahí, dele like, de los me gusta y ayúdenos a crecer. Nuestro abacado Yahweh los bendiga, los guarde y los proteja en todo tiempo, en todo momento. Shalom Ubrahot. Recuerde, sed Kadosh porque yo soy Kadosh y apartado.